Estamos entrando en un nuevo año y creo que por espacio de 3 años, hemos estado comenzando de una manera similar y básicamente hemos estado comenzando exponiendo algunos salmos, y este año no vamos a empezar de una manera diferente. Queremos continuar. Y aunque no lo hemos estado haciendo de manera consecutiva, sí hemos estado tomando, según vamos a decir, el tema, hemos estado caminando por este libro al comenzar el año. Terminábamos la sección en los Salmos el año anterior, ya en el libro tercero, y con uno de los salmos que se atribuye a Asaf. Este año queremos comenzar nuevamente con un salmo que está también en este libro tercero y que también se atribuye a Asaf. No es secreto para ninguno de nosotros, como seres humanos, lo vulnerables que tendemos a ser en ciertas situaciones de la vida y cómo necesitamos sentirnos protegidos. Aun cuando usted pueda reconocerse como un hombre fiero, como un hombre fuerte, aun cuando pueda mostrarse en situaciones como alguien que no necesita de nada ni de nadie, la realidad es que somos seres humanos vulnerables y necesitados. Yo creo que la mayor expresión de lo que somos, nosotros la podemos encontrar, la podemos apreciar en la figura de un niño. Como un niño es alguien que constantemente necesita de un ser que pueda atenderle, que pueda brindarle o representar para él seguridad, confianza. Y cada uno de nosotros, cuando, como decimos en buen cubano, el zapato aprieta, tenemos que recordar que somos tan vulnerables como esa figura de un niño. El salmo que en esta mañana queremos traer nos presenta de alguna manera esta realidad. Nos presenta la realidad de la necesidad que tenemos de Dios. Y queremos en esta mañana ver lo que el Salmo 80 nos enseña. Ya les estoy invitando a ir allí. Vamos a estar leyendo y vamos a estar exponiendo en esta mañana el Salmo 80. Y realmente este es un salmo fascinante. Este es un salmo donde el escritor usa unos juegos de palabras, unos paralelismos que son fascinantes. Y este es un salmo también que tiene un contenido cristológico abundante. Así que queremos leer, exponer en esta mañana este salmo. Dice así la palabra del Señor: presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. Delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. Restáuranos, oh Dios, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás enojado contra la oración de tu pueblo? Les has dado a comer pan de lágrimas y les has hecho beber lágrimas en gran abundancia. Nos haces objeto de burla para nuestros vecinos y nuestros enemigos se ríen entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Tú removiste una vid de Egipto y expulsaste las naciones y plantaste la vid. Limpiaste el terreno delante de ella
y echó profundas raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos con su sombra y los cedros de Dios con sus ramas. Extendía sus ramas hasta el mar y sus renuevos hasta el río. ¿Por qué has derribado sus vallados, de modo que la vendimian todos los que pasan de camino? El puerco montés la devora, y de ella se alimenta todo lo que se mueve en el campo. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, te rogamos, y mira y ve desde el cielo y cuida esta vid. La cepa que tu diestra ha plantado y el higo que para ti has fortalecido está quemada con fuego y cortada. Ante el reproche de tu rostro perecen. Sea tu mano sobre el hombre de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti fortaleciste. Entonces no nos apartaremos de ti. Avívanos e invocaremos tu nombre. Oh Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la verdad preciosa que tú traes para nosotros en este salmo. Oramos, Señor, para que tú puedas edificar nuestras vidas por medio de la verdad preciosa de tu palabra en esta mañana. Y oramos para que tú, Señor, por medio de tu Espíritu, nos permita, Señor, ser fieles y ser claros, Señor, en la exposición de tu palabra. Señor, reconocemos que no hay, Señor, más nada en lo cual nosotros podamos alimentarnos, saciarnos, que no sea, Señor, tu santa y bendita palabra. Danos esta bendición y este privilegio en esta mañana. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hermanos, si queremos mirar esta mañana una verdad que creemos que es trascendental para nosotros en este salmo, es la siguiente. Reconozcamos nuestra gran necesidad del obrar de Dios por medio de Cristo. Reconozcamos nuestra gran necesidad del obrar de Dios por medio de Cristo. Y en esta mañana queremos exponer este salmo en tres partes. En primer lugar, comenzamos los versos del 1 al 3, mirando esta verdad que el salmista está también reconociendo. Y él está diciéndole a Dios, tú eres nuestro buen pastor. Este salmo, mis hermanos, comienza con el salmista haciendo un llamado, levantando un clamor hacia Dios para que Dios escuche. Y ahora vamos a ver un poquito acerca del contexto de este salmo. Pero vemos que el salmista hace este llamado, levanta este clamor de una manera singular o particular. La palabra que el salmista usa para referirse a Dios en este salmo no es una palabra habitual en el Antiguo Testamento. Él no está usando la palabra Jehová o Yahvé, que es la palabra más común, pudiéramos decir, para referirse a Dios en el Antiguo Testamento. Él no está usando palabras como Elohim. Sencillamente él está trayendo un término más personal, aún que estos términos. Él está clamando a alguien que él está reconociendo como pastor. Él está usando un término que normalmente usted lo puede ver en todo el libro de los Salmos, creo que básicamente en el Salmo 23. Y cuando usted recorre el Antiguo Testamento no es un término común para referirse a Dios. Pero el salmista, mis hermanos, está comenzando esta súplica apelando a una verdad histórica, por así decirlo. Él dice que él está clamando a alguien que se ha dado a conocer como el pastor de su pueblo. Y estas palabras, mis hermanos, están llevándonos a la mente a la bendición de Jacob al terminar su vida en Génesis 49. Es interesante
que en esta bendición que José está profiriendo sobre sus hijos, cuando llega a la familia de José, él dice lo siguiente. Génesis 49, versículos del 22 al 24. Rama fecunda es José, rama fecunda junto a un manantial. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Los arqueros lo atacaron con furor, lo asaetearon y lo hostigaron. Pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. Y escuchen cómo dice ahora aquí. De allí es el pastor, la roca de Israel. Entonces lo que el salmista está haciendo aquí en su angustia es que él está apelando a esta relación de cuidado que Dios había prometido para con José por medio de esta profecía que de alguna manera Jacob antes de morir está trayendo sobre sus hijos. Dios por boca de Jacob está diciendo que él sería un pastor para con José. Y es interesante que el salmista está comenzando diciendo de esta manera: presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño. Y mis hermanos, el salmista está mirando la realidad de Israel y él está trayendo delante del Señor la necesidad de que Dios pastoree, como de alguna manera él había dicho, el corazón de este pueblo que sufre. Y más allá de eso, no solamente el salmista está apelando a esta relación protectora de Dios como el pastor, sino que también en el versículo 1 él va más allá y él dice que no solamente Dios es el pastor de Israel, sino que él recuerda también y reconoce que Dios es alguien que es sumamente poderoso. Miren la frase ahora que usa. Tú que estás sentado más alto que los querubines. Y hay un contraste aquí tremendo. Hay un contraste de cercanía, de protección, de cuidado. Pero es un cuidado que no es un cuidado débil. Es un cuidado donde el salmista está reconociendo que al pastor que está apelando es el pastor que es poderoso y que está por encima y más allá de aquellos que están ahora hostigando a su pueblo. Esta es una frase, mis hermanos, y no sabemos, pero es una frase que también vemos en el libro de Isaías, en el capítulo 37. Hay allí un acto de bravuconería del rey de Asiria contra Judá, y el rey de Asiria le dice a Judá: yo los puedo barrer como he barrido a las naciones que están alrededor de ustedes. Miren a fulano, a fulano, a fulano. Pónganse en su pellejo. Y el rey Ezequías invoca al Señor. Y básicamente Ezequías usa esta misma frase. Ezequías le dice al Señor pidiéndole que les proteja del rey de Asiria con estas palabras. Tú que estás sentado más alto que los querubines. Tú que eres más grande y más poderoso que el rey de Asiria. Por favor, protégenos. Básicamente, esta es la petición que está saliendo del corazón del salmista y que está recordando que Dios es el Dios más poderoso, que lo que ahora les ha hecho a ellos estar sufriendo. Y la petición en este primer versículo es la siguiente: resplandece. Hazte presente. El ruego es porque Dios aparezca en la escena. Hay una súplica que sale del centro del corazón del salmista para que Dios se haga presente en medio del desastre que le rodea. La apelación no solamente es al pastor amoroso, es también al Dios soberano, poderoso. Es a alguien que el salmista reconoce que les ama y les cuida y que les protege como nadie.
Y mis hermanos, este es un salmo que probablemente, y digo probablemente porque no hay una certeza, pero probablemente es un salmo que se escribe posterior a la caída del reino del norte. Y probablemente se escribe también ya cercano a la caída del reino del sur. Dice, como les decía al inicio, que es un salmo que está identificado con Asaf. Pero quiero recordar, y también lo hacíamos cuando comenzábamos a exponer el año pasado estos salmos del libro 3, que normalmente se refiere a Asaf, no solamente cuando es Asaf, el levita, el cantor de los tiempos de David, sino también se refiere a Asaf en un tiempo posterior a la vida de este hombre, cuando se refiere a alguien de esta compañía de cantores del templo de Jerusalén que también eran conocidos por este nombre. Probablemente o seguramente no fue Asaf particularmente o personalmente quien escribió, sino algún cantor de este tiempo posterior, porque en el tiempo que normalmente se cree que este salmo se escribió, ya Asaf no vivía. Asaf, recuerden, es contemporáneo con David y con Salomón. Estamos hablando de un tiempo posterior. El reino está dividido. Israel probablemente está caído y Judá está cerca también de caer. Así que lo que vemos es el clamor aquí de este salmista, de este cantor, de este levita, por una realidad terrible que el pueblo está viviendo. El pueblo ha sido conquistado, Dios le ha juzgado y él está clamando, mis hermanos. Y miren las palabras que él está usando. Verso 2, él dice, delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. Y es interesante, y por eso traía un poco de contexto aquí, porque él usa los nombres de Efraín y de Manasés, y eran nombres que se usaban, nombres de las dos tribus que identificaban sobre todo al reino del norte. Muchas veces cuando se habla del reino del norte o del reino de Israel, de las 10 tribus del norte, se refieren a ellas con los nombres de Efraín y de Manasés. Pero es interesante que el salmista también menciona a Benjamín en este pasaje. Benjamín es una de las 2 tribus del sur, aunque no es la, vamos a decir, no es la principal. Recuerden que la tribu principal en el reino del sur es Judá. Y era también donde estaba la capital del reino, en Jerusalén. Pero es interesante cómo él usa estos 3 nombres y hay muchas cosas que pudiéramos estar pensando aquí, que los estudiosos de la Biblia están pensando el por qué se está citando. En primer lugar, como les decía, porque pareciera ser que nos da el detalle del tiempo en el que se escribe en el Salmo, de la condición en la cual se encuentra el reino del norte y probablemente cerca el reino del sur. Pero también, mis hermanos, el salmista usa estos nombres para recordar que no solamente hay 2 reinos aislados, separados, sino que probablemente en el corazón de este salmista está el dolor de esta separación. Y es interesante porque él usa 3 nombres de 3 tribus que en el antiguo Israel, en el Israel unido, cuando el tabernáculo estaba, eran las 3 tribus que estaban al este del tabernáculo. Eran las 3 tribus que cuando el tabernáculo se levantaba, la nube caminaba y levantaban la tienda de reunión, eran las 3 tribus que salían junticas a marchar. Y él está de alguna manera con el corazón dolido por la realidad que está experimentando y está añorando también cómo este pueblo en algún momento fue un pueblo que caminó junto a su Dios. Él les está recordando que no solamente el reino del norte necesita la intervención de Dios, sino que también el reino del sur está necesitada de ella. Él está anhelando y recordando cómo en algún momento de la historia Israel fue una nación próspera delante del Señor, que caminaba bajo la mano del Señor. Él está anhelando este reino que de alguna manera en este momento ellos habían perdido y el cual está literalmente destruido. Ahora, en el versículo 3, mis hermanos, hay una
oración, hay una petición específica que usted va a ver que se repite una y otra vez en este salmo. El salmista está diciendo: oh Señor, restáuranos y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Y lo que está haciendo literalmente el salmista aquí es recordando algo que fue dicho mucho tiempo antes. El salmista se está refiriendo, está recordando, está anhelando la oración que está en Números capítulo 6, versículos 24 al 26. Y es lo que nosotros conocemos como la oración sacerdotal. Y si nosotros vamos ahí un momentico, a partir del versículo 22 voy a estar leyendo de Números capítulo 6. El Señor le había dicho a Moisés lo siguiente: habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán a los israelitas. Les dirán, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor hace sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas. Y termina este pasaje en el versículo 27 diciendo, y yo los bendeciré. El Señor está dejando este acto de bendición en manos del sacerdocio. Y el Señor está diciendo, cada vez que el sacerdocio esté profiriendo esta bendición al pueblo, yo voy a estar respondiendo con bendición. Lo que está haciendo este salmista muchísimos años después, en un momento de desesperación, es recordando a Dios lo que Él ha prometido por medio de la bendición sacerdotal. Y Él está reconociendo, mis hermanos, que si Dios extiende su bendición y manifiesta su rostro ante su pueblo, de Él vendrá no solamente una manifestación de su poder, sino que ellos encontrarán nuevamente su misericordia y su paz. Y esto será para ellos refrigerio. Esto es lo que el salmista está clamando. Esto es lo que el salmista está queriendo de Dios. Y hay algunas cosas valiosas que podemos ver en estos 3 versículos, en esta primera parte. En primer lugar, debemos recordar que al igual que el salmista apela, llama a Dios con la palabra pastor, recordando que Dios es quien los ha cuidado y los ha protegido, nosotros podemos también recordar que Cristo es el pastor que Dios nos ha provisto para ayudarnos y socorrernos en medio de nuestra angustia. Así como Dios se manifiesta como el pastor de Jacob, como el pastor de José, Cristo se ha manifestado como el buen pastor de su pueblo. Y nosotros podemos encontrar refugio propicio en Él. Quiero volver a leer las palabras que David leía esta mañana en Juan capítulo 10. Específicamente los versos del 11 al 15. El Señor mismo dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Esta porción, mis hermanos, nos recuerda que tenemos ese buen y gran pastor, Jesucristo. Pero también nos recuerda, mis hermanos, que como ovejas tenemos necesidad de Él. Tenemos necesidad de acudir a Él. Y el salmista está en esta necesidad y está acudiendo al pastor de Israel. Nosotros en necesidad podemos y debemos acudir a Cristo, quien es nuestro buen pastor. Además, debemos recordar que podemos vaciar nuestro corazón delante de Dios. En buen cubano, el salmista no se está guardando nada. El salmista está abriendo su corazón. Él no está dibujando su realidad. Él no está encubriendo las partes malas y más oscuras. Él está diciendo, Dios, yo te necesito.
Él está clamando en medio de su angustia. Y nos recuerda este pasaje que nosotros podemos ir a Dios de esta manera. A veces pudiéramos pensar que describir completamente nuestra realidad pudiera ser una ofensa. Y nos olvidamos que Dios la conoce. Nos olvidamos que Dios no está ajeno. Dios no está ajeno al dolor de este hombre. Dios no está ajeno al dolor de los fieles y los piadosos que había en este momento. Dios no está ajeno a nuestro dolor. Así que nosotros podemos ir a Dios de una manera sincera, abierta y decir: Dios, esto es lo que tengo en mi corazón. Este es el peso, esta es la carga que me invade en este momento. El salmista no está guardando para sí el deseo de que Dios lo auxilie. De hecho, usted lo puede escuchar con total claridad. Él lo está expresando a viva voz. Él nos está recordando que nosotros podemos y debemos buscar a Dios en medio de la desesperanza. Cuando el dolor y el sufrimiento nos invade, recordemos que nuestro buen pastor está ahí. Está presto para escuchar. Y nosotros tenemos el acceso a Él. Recordemos también que es en Cristo, mis hermanos, que nosotros hemos recibido la bendición de Dios como sus hijos en lo personal y como su pueblo en lo colectivo como iglesia. Esta bendición que el salmista está apelando y recuerda vez tras vez en el Salmo, 4 veces creo que la da, o 3 veces. 3 veces y una un poquito diferente. Que conocemos, como le decía ahorita, como la bendición sacerdotal. Es la bendición que Dios nos ha dado a nosotros por medio de sumo sacerdote Jesucristo. El apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 1 que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. También Pablo en 2 Corintios 4 nos dice de la siguiente manera, versículos del 1 al 6. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todos los hombres en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo: de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. El evangelio, mis hermanos, que ha resplandecido en nosotros. Esa bendición que Dios ha traído, la ha traído por medio de Cristo. Y si usted continúa leyendo, hay muchos pasajes que nos hablan acerca de esto. Nuestra bendición está en Cristo. Dios nos bendice, nos guarda y nos salva por medio de Cristo. Ahí está para nosotros el cumplimiento de esta petición. Los versículos del 4 al 14, mis hermanos, responden a 2 preguntas del salmista. ¿Hasta cuándo? ¿Y por qué? Estas son las 2 preguntas que el salmista va a estar haciéndose aquí. En primer lugar, él comienza versículo 4, diciéndole a Dios: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estarás enojado contra la oración de tu pueblo? Y la palabra enojado nos puede sonar quizás un poco suave o poética, porque la palabra que realmente se usa aquí es la palabra o es la frase que nosotros en español podemos traducir: Dios está echando humo. Literalmente, en el hebreo lo que dice es eso. Dios está echando humo contra nosotros.
Dios está de alguna manera desestimando lo que nosotros estamos pidiendo. Pero el salmista no solamente está preguntándose esto, el salmista sabe que hay una responsabilidad en ellos por lo cual Dios está de esta manera. El salmista no está quejándose contra Dios como si Dios es el culpable. El salmista solamente está preguntándose, Señor, ¿cuándo nos escucharás? El salmista reconoce que la condición en que ellos se encuentran es el resultado de la acción directa de Dios para con ellos. Él reconoce que Dios parece haber cerrado de alguna manera sus oídos a la oración del pueblo. Ahora, el salmista, como les decía, no está recriminando a Dios por eso. Y el salmista seguramente no está ajeno a las razones por las cuales Dios está obrando de esta manera. Ellos han violado el pacto y ellos conocían completamente cuáles eran las consecuencias de esto. La súplica del salmista desesperada está enfocada en, por favor, Dios, termina ya. Pues no. Ya no podemos más. En español, ya no podemos más. Por favor, escucha nuestro clamor. Hermanos, cuando pecamos, el reproche no es una actitud válida. Y es por eso le decía, aquí no hay reproche. Hay queja, pero no hay reproche. La pregunta no es, ¿por qué me está sucediendo esto? Porque cuando pecamos y preguntamos esto, la propia respuesta va a venir sobre nuestra cara y nos va a decir, producto de tu pecado. Y tenemos que entender que el pecado conlleva disciplina, juicio, como usted quiera llamarlo. Y lo que nosotros vemos en el salmista aquí es desespero. Es desespero por de un corazón que anhela una respuesta de Dios que traiga fin a su juicio y que restaure y que ahora traiga misericordia y salvación para su pueblo. Ahora, otra de las cosas que aprendemos de esta oración es que no es una oración hipócrita. Usted no ve al salmista nunca diciendo, no nos merecemos esto, o qué hemos hecho para esto. El salmista está dolido. Y como les decía en la primera parte, al mencionar estas familias, estas tribus, el salmista siente dolor por su realidad y su condición. Y esa es la respuesta adecuada al pecado. Cuando nosotros vamos a Dios, después del pecado, la manera en que nosotros debemos es ir, no es reprochando. Es diciendo, Señor, estamos dolidos por esto. Y ahora queremos ir a ti buscando tu misericordia y tu gracia. Y eso es lo que el salmista está haciendo aquí. Nuestra oración debe ser, Dios, interviene y muestra ahora tu misericordia. Cambia nuestro sufrimiento. Hemos visto la realidad y las consecuencias del pecado. Queremos que cambies esto. Mis hermanos, en los versículos 5 y 6 están las consecuencias internas del pecado. Miren lo que el salmista, cómo el salmista lo describe. Él dice, le has dado a comer pan de lágrimas y le has hecho beber lágrimas en gran abundancia. La comida y la bebida del pueblo era su sufrimiento. Dios los había hecho padecer tanto que el sufrimiento era el pan de cada día para ellos. Pero no solamente hay un quejar, hay un sufrir interno. Mire el versículo 6, lo que dice. Nos hace objeto de burla para nuestros vecinos y nuestros enemigos se ríen entre sí. Somos el hazmerreír del pueblo. Frase cubana del siglo XXI. Somos el hazmerreír de los demás. Dios, que había tomado un pueblo, y ahorita vamos a verlo, lo había puesto para que floreciera entre las naciones y para que fuera testimonio de él a las naciones. Ahora ese pueblo Dios lo había hecho burla de las naciones.
De hecho, Dios había usado naciones para que vinieran. Y por medio de esas naciones había juzgado a su pueblo. Y el salmista está viendo horrorizado esta realidad. Vuelve el salmista a recordar la necesidad de que Dios intervenga. Pero lo que hace en el versículo 8, 9, 10 y 11 es recordar lo que Dios había hecho con ellos en el pasado. Miren cómo Él lo presenta. Tú removiste una vid de Egipto, expulsaste las naciones y plantaste la vid. Limpiaste el terreno delante de ella, echó profundas raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos con su sombra y los cedros de Dios con sus ramas. Extendían sus ramas hasta el mar y sus renuevos hasta el río. Usted sabe lo que el salmista está recordando aquí en esta de manera poética. Primero, Dios tomó un pueblo esclavo, lo hizo su pueblo y lo sacó de Egipto. Pero no solamente ahí. Versículo 9, el salmista dice, limpiaste el terreno delante de ella. El salmista está reconociendo que Dios no solamente tomó un pueblo y lo sacó de Egipto, sino que lo llevó y le dio una tierra. Y Dios mismo limpió esa tierra. Está reconociendo cómo Dios les dio la victoria de las naciones o ante las naciones que estaban en ese momento viviendo en Canaán y cómo Dios los plantó allí. Pero no solamente el salmista llegó hasta allí, sino que el salmista está recordando también cómo Dios hizo florecer a su pueblo en ese lugar. Cómo no solamente lo trajo hasta allí, sino cómo su pueblo fue floreciendo delante de las naciones en ese lugar. Cómo Dios trajo prosperidad a su pueblo en ese lugar. Y probablemente el salmista está haciendo mención al glorioso tiempo de los reinos de David y de Salomón. Y cómo sus reinos fueron prósperos. Cómo Dios lo llevó a estar en paz ante los demás en un momento de estos reinos. Y cómo Israel llegó a ser de un pueblo esclavo en Egipto a ser una nación grande en la mano del Señor. Y miren qué interesante la segunda pregunta en el versículo 12. Literalmente, Dios, después que hiciste todo esto, ¿por qué has derribado sus vallados? Voy a traerlo ahora de la manera más clara. Tú sembraste esta tierra, tú plantaste la semilla, ese árbol creció, ese árbol dio fruto. ¿Por qué quitaste la cerca? ¿Y por qué ahora permites que los de fuera vengan, usurpen los frutos, se los coman y destruyan la planta que tú plantaste? Mis hermanos, lo que nosotros podemos ver aquí es la realidad de lo que Dios está permitiendo con el pueblo que Él mismo ha formado y plantado. Y si nosotros vamos a Isaías 5, vamos a encontrar la respuesta de por qué Dios está haciendo esto. En Isaías 5 usted va a encontrarse lo que conocemos como la parábola de la vid. Y mire lo que dice Isaías 5 del 1 al 7. Cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. Escuchen ahora. Esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué? Cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres. Ahora pues, dejen que les diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado
y será consumida. Derribaré su muro y será pisoteada, y haré que quede desolada. No será podada ni labrada, y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero hubo derramamiento de sangre. Justicia, pero hubo clamor. La razón por la que Dios está haciendo esto es porque Israel ha sido tratada de una manera inigualable por Dios y Dios esperaba de ellos su fidelidad al pacto, pero lo que realmente ellos están viviendo es completamente opuesto. Dice en la parábola de Isaías 5, yo esperaba que ustedes dieran uvas dulces y ustedes han dado uvas amargas, agrias, que no se pueden comer, que no sirven para nada. Por tanto, yo voy a retirar mi cuidado para con ustedes. Ahí está la respuesta a la pregunta del por qué del salmista. Realmente Israel está sufriendo el juicio de Dios por su pecado. Y no podemos perder de vista esto. Y hay algo. El salmista sabe que Dios está en el asunto. No es Asiria, no es otro pueblo, es Dios quien está juzgándole. Y el juicio de Dios, el salmista reconoce que ha venido porque Dios ha quitado su mano de ellos. Dios se ha retirado. Y por tanto ellos están experimentando todo esto que Él está mostrando. Somos el hazmerreír de las naciones. Todos han venido y nos han devorado en esta figura de la vid. Pero mis hermanos, el salmista hace algo importante. El salmista no solamente reconoce lo que Dios ha hecho para juzgarles, sino que también reconoce que el único que puede extender su misericordia es también Dios. Dios les ha traído hasta ahí y Dios es el único que los puede sacar de ahí. Y es por eso que el salmista termina en el verso 14 de esta parte, volviendo una vez más a pedir al Señor: oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, te rogamos. Mira y ve desde el cielo y cuida esta viña. Ya Dios no la está cuidando. Pero el salmista está pidiendo: vuelve a cuidar esta viña. Vuelve a proteger tu viña. Está clamando ahora por misericordia a aquel que también les ha juzgado. Y termina el salmista en los versos del 15 al 19 diciéndole, pidiéndole al Señor: sea tu mano sobre nosotros. Nosotros podemos ver aquí también que la petición, mirándolo desde ahora nuestra perspectiva, está clamando como pueblo: sea tu mano sobre nosotros. Y podemos clamar también nosotros: sea tu mano sobre nosotros en Cristo. Y eso es lo que vamos a ver en esta última parte. En los versículos finales hay dos imágenes que el salmista usa. La primera viene de la vid. Y ya no es una vid. Si usted se fija, ya lo que queda es la cepa. Y el salmista ahora cambia la palabra vid y en el verso 15 le dice: la cepa que tu diestra ha plantado y el hijo que para ti ha fortalecido. Y ahí están las dos imágenes. Y ya vimos la imagen de la vid, ahora queremos ver la imagen del hijo. Y el salmista lo que está queriendo hacer es pidiendo al Señor que Él sea con la cepa y que sea con el hijo. Y esta imagen del hijo es interesante. Él dice: y el hijo que para ti has fortalecido. Y después dice: sea tu mano sobre el hombre de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti fortaleciste. Y mis hermanos, hay varias implicaciones aquí en esta imagen. En primer lugar, es interesante. El nombre Benjamín quiere decir específicamente eso: el hijo de mi diestra. Eso es lo que significa Benjamín. Si usted va a Génesis 35, ahí vemos el relato de Raquel. Raquel está muriendo, le nace Benjamín, pero ella no le llama Benjamín,
ella le llama Benoni. Ese es el nombre que Raquel da a su hijo antes de morir. Benoni significa el hijo de mi tristeza. Pero es interesante que Jacob cambia el nombre. Y Jacob le pone Benjamín, que literalmente significa el hijo de mi diestra. Y es interesante cómo poéticamente el salmista está usando el nombre de Benjamín en sí arriba y cómo está usando el paralelismo con el nombre. Y nosotros sabemos que literalmente no está apuntando a Benjamín. También el hijo de mi diestra era un término que se usaba para Israel en su totalidad. Porque era el hijo, Dios lo llama el hijo primogénito. Cuando Dios manda a Moisés a ir delante de Faraón en las últimas veces que fue, él le dice a Moisés que le diga lo siguiente a Faraón. Éxodo capítulo 4, versos 22 y 23. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. Por tanto, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Y esta es una imagen también que se traduce como el hijo de mi diestra. Entonces Dios está reconociendo que el hijo de su diestra aquí es el pueblo de Israel. Miren cómo va avanzando esto. También el hijo de la diestra tenía una connotación de el liderazgo. Y probablemente también el salmista cuando usa esta imagen está pensando en el pasado y cómo Dios usó a David y cómo Dios usó a Salomón como este hijo que él ha fortalecido para obrar bien al pueblo de Israel. Pero nosotros entendemos cómo una vez más este salmo está apuntando en última instancia a Cristo. Mis hermanos, cuando nosotros vemos esta última parte del Salmo 80, esta última parte del Salmo 80 es interesante porque la petición ahora parece una petición que está en tiempo indefinido. Y parece una petición que tiene una connotación futura. Miren lo que dice. Verso 17, sea tu mano sobre el hombre de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti fortaleciste. Entonces no nos apartaremos de ti. Avívanos e invocaremos tu nombre. Y las frases que se usan ahí no están en pasado, no están simplemente en presente, sino que están en presente y están como algo que está constante o que es un deseo constante para ellos. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, nosotros vemos que estas dos imágenes que están en esta última parte, la imagen de la cepa o la vid y la imagen de este hombre que está a la diestra de Dios y que Dios ha fortalecido, están apuntando a Jesucristo. También leíamos esta mañana, Juan capítulo 15, Jesús está delante de sus discípulos y Él le dice algo a sus discípulos horas antes de partir de este mundo. Él le dice a ellos, yo soy la vid verdadera. Y cuando nosotros escuchamos esas palabras, nosotros podemos escuchar la voz del Salmo 80 y de poder ver cómo esa vid que está prácticamente destruida, Dios la hace retoñar en un retoño fiel y próspero, que da frutos agradables y aceptos a Dios en la persona de Cristo. Mi Padre es el viñador. Pero también podemos ver, mis hermanos, cómo Cristo dice que todo aquel que está en Él da fruto. Y todo el que no lo da es quitado. Pero Él le dice a sus discípulos, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Recuerden que ustedes no pueden dar fruto si están separados de mí. Mis hermanos, Jesús es la vid amada de Dios. Es la vid que da fruto, no un fruto agrio e inservible, sino ese fruto que Dios espera.
Es la vid donde su pueblo está arraigado con ramas que también dan frutos agradables a Dios. Jesús representa a esa vid que Israel no pudo representar. Jesús es el verdadero Israel de Dios. Jesús es el tronco de donde su iglesia es también parte y también da fruto seguro. Pero también recordemos que en Jesús también vemos el cumplimiento perfecto de ese hombre que Dios ha fortalecido y que está a su diestra. Él es el Hijo fiel, el Hijo del hombre fiel que Dios fortaleció como el verdadero libertador de su pueblo. David pudo decirle en el Salmo 16 que él estaba seguro de que no iba a ser removido porque Dios estaba a su diestra. Pero interesante, si usted va al libro de Hechos, en el capítulo 4, Pedro está diciendo en su discurso que David no estaba hablando de David. Que David estaba hablando de la persona de Cristo. Que es aquel varón que verdaderamente está a la diestra de Dios y que no será conmovido jamás. En el capítulo 7 de Hechos, a Esteban se le permite en su angustia ver los cielos abiertos y dice que la visión que Esteban vio en los cielos abiertos, ¿cuál fue? Él vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Pablo dice también recuerda esta verdad en Colosenses 3:1. El autor de Hebreos lo manifiesta en el capítulo 10, verso 12, diciendo, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Muchísimos textos en el Nuevo Testamento nos hablan acerca de esto. Marcos 16, Hechos 2:33, Romanos 8:34, Hebreos 1:3, Primera de Pedro 3:22, etc. La realidad, mis hermanos, de este Hijo a la diestra, que Dios mismo ha fortalecido y que representa quien obra verdaderamente la liberación y la salvación de su pueblo, cobra su expresión perfecta en Cristo Jesús. Cristo es el Hijo del hombre suficiente que salva a su pueblo, no obrando una salvación temporal. Y no quiero que perdamos de vista esto. El salmista está pidiendo una salvación temporal. Cuando el salmista está orando para que Dios los salve, esta salvación para el salmista implicaba que las naciones que los están oprimiendo dejen de hacerlo. Dios, sálvanos de aquellos que nos oprimen ahora. Pero Dios está usando la persona de Jesús para ir más allá y obrar la salvación verdaderamente necesaria para el hombre. Aquella salvación que nos libra de nuestra condenación eterna y que nos redime de nuestro pecado. Aun cuando podamos tener en mente alguna salvación de algo terrenal, en Cristo Dios obra la salvación total y más necesaria de nosotros. Ese Hijo de hombre que Dios ha fortalecido en su mano. Hermanos, tenemos que recordar eso. Cuando vemos esta realidad, tenemos que recordar que nuestra realidad no difiere de la realidad del Israel de este tiempo. Sí, ellos están siendo oprimidos, pero esa no es su mayor necesidad. Su mayor necesidad no es que la opresión se retire. Su mayor necesidad es tratar con su corazón que los había llevado a esa realidad. Y esa es la mayor necesidad que el hombre tiene en el tiempo de Israel, en el tiempo nuestro y hasta que el Señor venga. El hombre necesita ser librado del juicio de Dios por su pecado. Y básicamente, esa es la obra que Cristo hace en el corazón de aquellos que se arrepienten y creen en Él. Y yo quiero, si en esta mañana nos estás visitando, si en esta mañana no has conocido al Señor, que tú estés pensando en esto. Como hombre o como mujer en esta vida, sin Cristo, eres básicamente un cadáver andante. Eres básicamente la persona más desdichada que camina sobre la faz de la tierra. Porque en algún momento de la historia, tú vas a tener que encontrarte con el juicio de Dios. No quizás que otra nación venga
y te esclavice con el juicio de Dios cara a cara, donde vas a ser confrontado por tu pecado. Pero Dios ha provisto la salida en el Hijo del Hombre que Él ha fortalecido, en Cristo Jesús. Y es por eso que nuestro llamado esta mañana es que tú puedas mirar a Cristo e ir a Él en arrepentimiento y fe, para que Él pueda obrar la salvación que tú necesitas, que quizás no has estado clamando hasta ahora, pero que tú necesitas para poder presentarte delante de Dios. Pero iglesia, también recordemos que la mayor necesidad que nosotros tenemos es que Dios extienda su misericordia en Cristo para con nosotros. Si hemos caído, si hemos caminado fuera de su palabra, si nos hemos rebelado de alguna manera y en algún punto a su voluntad, el salmista nos recuerda que en cualquier parte del camino que nos encontremos, podemos clamar y correr a Dios. Esa es una verdadera necesidad que tú y yo tenemos. Tú puedes todavía correr a Él. Tú puedes todavía correr en arrepentimiento. Él es clemente y misericordioso. Él es el buen pastor. Puedes clamar a Él y pedirle que muestre su gracia para contigo. Esto es algo que como iglesia debemos y podemos hacer. Y quiero recordarte esto porque esta gente estaba muy lejos de Dios. Lejísimo. Nosotros podemos llegar a estar en esa condición. Pero el salmista nos está recordando, todavía podemos clamar. Todavía podemos recordar que tenemos un buen pastor, que es misericordioso y lleno de gracia para con nosotros. Y que ha mostrado todo eso en la persona y en la obra de Cristo. Así que no importa lo lejos que puedas estar, corre, pide socorro, implora su misericordia. Conocemos que si lo hacemos con arrepentimiento, Él no negará su socorro. Así que mis hermanos, termino recordando esta verdad. Reconozcamos, ya sea que usted deba hacerlo porque no conoce al Señor y se enfrente a la realidad de su juicio, como decíamos ahorita, o ya sea que porque usted es un hijo de Él, pero está lejos, ha pecado, ha de alguna manera violentado la voluntad del Señor, o no estás en esa condición hoy, pero puedes estar mañana. Reconozcamos que tenemos una gran necesidad del obrar de Dios en Cristo. Reconozcamos que tenemos una gran necesidad del obrar de Dios en Cristo. Que el Señor nos ayude a vivir todos los días teniendo esto en mente.